A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, qué gusto estar otro miércoles con ustedes, retomando otra vez A toda madre, a toda hija. La semana pasada, para explicar un poco, porque habíamos pausado, tocamos el tema de la ansiedad, con el testimonio de Yohis y pues con mi testimonio. Pero en el último capítulo, que fue el 10º, hablamos sobre roles de género. Y entonces este capítulo queremos como continuar para que haya una continuidad, aunque se oiga raro, ¿verdad? De los temas que estábamos tratando anteriormente. Entonces, en esta ocasión, nuestro tema que ocupa se llama el machismo. Uh-huh. Y justamente este es un tema que nos pidieron, ¿no? Que tocáramos, porque justamente es algo que vivimos cotidianamente y que pues es un mal en la sociedad, que últimamente se ha hecho más conciencia justamente con movimientos feministas, en donde se busca pues de alguna manera pues que a la mujer se le deje de hacer menos, ¿no? Que haya pues equidad. Entonces, antes de empezar a platicar como nuestras experiencias y lo que nosotros hemos vivido en nuestro tiempo en relación al machismo, pues vamos como siempre a darles como una pequeña introducción de qué es exactamente esto del machismo, que muchas veces lo oímos constantemente, pero quizá no sabemos bien a fondo qué es, de dónde viene, por qué existe, ¿no? Entonces, bueno, el machismo, digamos que es como una vertiente del sexismo o de este prejuicio sexual que existe, que generalmente se expresa de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas, ¿no? También se le puede llamar androcentrismo, que como tal eso habla de que el hombre, el varón, es el centro y pues se manifiesta de alguna forma como con una actitud de desprecio y discriminación hacia la mujer, ¿no? En donde el varón es visto como alguien superior y la mujer debe de estar sometida a este mundo masculino, ¿no? Como sabemos, sobre todo en Latinoamérica, en países como México, pues somos una sociedad patriarcal, ¿no? El patriarcado como tal es una forma de sociedad en la que el hombre, en la que lo masculino tiene la supremacía por el simple hecho de serlo, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido hombre, exacto. Y pues de este modo como que relega y hace menos a la mujer y a todo lo femenino, ¿no? Lo pasa como a segundo plano. Y estos dos roles, digamos que el de poder y el de dominación del hombre, y el de servicio y el de sumisión de parte de la mujer, pues se sostienen y se perpetúan gracias al soporte del conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, tanto por parte del Estado, por parte de la justicia, por parte de las leyes y las normas, de las costumbres, de las creencias, es decir, por todos lados se justifica y se sigue como promoviendo esta cuestión, ¿no? De el hombre es más importante y es mejor que la mujer, ¿no? Por así resumirlo. Pero, de todas maneras, aunque patriarcado y machismo tengan varias cosas en común y parezca que son lo mismo, no lo son realmente, ¿no? O sea, como lo dije, el patriarcado es un sistema integral, ¿no? Que comprende estos poderes que son el Estado, ¿no? El conjunto de la sociedad, las leyes, ¿no? Todo lo que conforma, digamos, a la sociedad y que le da como más privilegios al hombre que a la mujer. Y por otro lado, el machismo es más como el comportamiento y la actitud de cada persona. O sea, y no necesariamente por ser hombre eres machista. O sea, también hay mujeres que siguen promoviendo estas actitudes y estos comportamientos y que por lo tanto, aunque sean mujeres, también son machistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como digo, patriarcado es este sistema
y machismo son el comportamiento y la actitud de cada persona o de cada grupo social que considera que la mujer es inferior al hombre. ¿Ok? Así es, qué feo. Entonces, aunque son cosas distintas, como que de alguna manera se apoyan la una a la otra y permiten que esto siga existiendo y creciendo, ¿no? Pero esto del machismo no surge nada más porque sí, o sea, son situaciones que se siguen como manteniendo con el tiempo y que promueven que esta ideología siga existiendo y se siga manteniendo, ¿no? O sea, la educación, ¿no? La educación por lo general es una educación sexista. Últimamente ya no tanto, pero antes, o sea, por mucho tiempo, pues se educaba solamente a los hombres. O sea, para empezar, las mujeres ni siquiera podían ir a la escuela, no podían estudiar, ¿no? Entonces, para empezar, ahí ya había esta parte de educación sexista. Y después a las mujeres ya podían ir a la escuela, pero literal se les enseñaba, bordar. O sea, bordar, coser, tejer, cocinar, ¿no? O sea, cosas que pues seguían de alguna manera promocionando que la mujer fuera para el ámbito de la casa y de la maternidad. También la religión, ¿no? También a través de la religión, que sabemos que es un aspecto cultural muy importante, sobre todo en países como México, ¿no? Se fomenta mucho también la parte machista, en donde muchas veces la mujer es vista como mala o como la pecadora, ¿no? La que te tienta, la que tienta a pecar. exacto, la que se la pasa tentando ahí a los hombres. Y eso pues obviamente contribuye a que la mujer sea vista como alguien inferior, ¿no? A través de las leyes, ¿no? También se ha enseñado que el hombre es capaz y puede y tiene derecho a hacer ciertas cosas que la mujer no, ¿no? O sea, ahora ya, pero ha sido una lucha muy fuerte, ¿no? O sea, antes votar, tener propiedades, decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y seguimos todavía en esa lucha fuerte en cuestión al aborto, que bueno, es otro tema muy fuerte, pero sigue mucho en cuestión esa parte, que justamente es el derecho a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y eso pues sigue causando ruido en la sociedad y siguen pues en muchos lugares prohibiendo que la mujer tome ese tipo de decisiones. También leyes sobre su educación, etcétera, que muchas veces, como les decía, los hombres se han visto favorecidos por las leyes y las mujeres no tanto, y han tenido que luchar para tener los mismos derechos que los hombres se les daban nada más por ser hombres, ¿no? También a través del trabajo, en donde, como decía, la parte de salir a trabajar, del poder económico, de este poder social, etcétera, etcétera, lo tenía el hombre, mientras la mujer se tenía que quedar en su casa, ¿no? Obviamente esto también ha ido cambiando con el tiempo, también con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Y también con mucha comodidad, pero ya hablaremos de eso. Pero, pues en muchos lugares se sigue considerando que la mujer se tiene que quedar en su casa y que el hombre, el macho, es el que sale a trabajar y proveer, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación, ¿no? O sea, sabemos que los medios de comunicación son una parte importante de la educación que se recibe, y pues estos medios de comunicación masivos, ¿no? El cine, televisión, música, radio, el periódico, las revistas, ahora las redes sociales, contribuyen obviamente en gran medida para que se sigan manteniendo estos estereotipos del machismo, ¿no? Sí, qué fuerte. Y fíjate, por ejemplo, el origen, ¿no? O sea, creo que es importante. El origen es el hombre, como ya lo habíamos dicho alguna vez, es el cazador. La deidad, viéndolo como lo representaban, es el dios cazador y el dios guerrero, ¿ok? La mujer, tareas del hogar,
el pastoreo, cuidar la descendencia, y sus deidades eran la diosa de la fertilidad y la diosa del hogar. O sea, así lo tenían como encasillado. Sí, ¿no? O sea, esto no es novedad. No, claro que sea, no. Desde, o sea, yo creo que es un mal universal que ha venido a través desde la creación. O sea, porque vemos en la historia de la Biblia, por ejemplo, y primero, la pecadora, la que hace que Adán caiga en la tentación, sí, es la mujer. Pero además, o sea, al que crean primero es al hombre. Y de ahí sale la mujer, o sea, no, o sea, pero eso ya es cuestión y aspecto religioso en el cual no queremos ahondar. Y además pero son mitos, ¿no? O sea, exacto, pero si nos ponemos a analizar históricamente, es algo que ha pasado de por los años y las generaciones, ¿no? Y que tristemente, aunque ya hemos logrado muchas cosas, se siguen manteniendo muchos de estos aspectos machistas, que incluso, como decía, o sea, muchas veces nosotras mujeres, quizás sin darnos cuenta, los seguimos también promoviendo, porque ya de alguna manera normalizamos pues que exista el machismo, ¿no? O sea, ya no, o sea, tristemente ya muchas veces ya ni siquiera lo vemos como, ¡ah! No puede ser, ¿no? O sea, aquí está habiendo una diferencia enorme, nada más porque yo soy mujer, o sea, tristemente ya muchas veces ya es como, o ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, cosa que está... O lo aceptamos, ¿no? Porque pues es que así es, ¿no? Así ha sido siempre, yo no tengo la fuerza para cambiarlo, así que pues ni modo, me aguanto. Exacto. Me aclimato. Y aquí no se trata como de ver al hombre como el enemigo, ¿no? No. Porque aparte, como decía, además de que muchas mujeres, son machistas, promovemos bueno, no, yo no intento, pero, o sea, muchas mujeres promueven, pues muchas cosas que apoyan esta cuestión machista. Finalmente, ¿quiénes son las que educan a los hombres? Pues las mamás. Y sí, muchas veces como mamá, pues quizá le transmites esto que ha existido y existido y existido, y tú lo ves ya, pues quizá como normal, o como, pues así es la vida, ¿no? ¿Para qué le muevo? Y pues está terrible, ¿no? Y además, si nos ponemos también a ver, o sea, el machismo también perjudica a los hombres, o muchísimo. Sea, ¿no? O sea, pensamos que las únicas afectadas por el machismo somos las mujeres, cuando en realidad tampoco para los hombres, digamos que es lo más conveniente. O sea, también de pronto ellos tienen que enfrentar a violencia de género, en donde, pues también como mujeres muchas veces se les ataca a los hombres cuando se comportan de forma no tan macha. O sea, cuando no son tan machos y se muestran un poco quizá más sensibles, o se interesan por cosas que a lo mejor la mayoría de los hombres no, entonces ya los empiezas a catalogar de afeminado y de ay, mujercita y de, no, o sea, cuando al contrario, o sea, qué padre que como hombre en una sociedad tan machista puedas contactar con esta parte como más femenina, ¿no? Pero en lugar de eso y en lugar de aplaudírselos y de, no aplaudírselos, pero no verlo como normal, se les ataca. Entonces, por eso muchas veces ellos siguen manteniendo su fachada de machos alfa, porque si muestran tantito algo que no sea visto como macho, se les puede como, pues sí, como atacar. Y ¿sabes qué? No, como tú dices, no siempre se sienten cómodos en ese papel de ser los machos. Exacto, o sea, muchas veces quizá como que lo tienen que hacer justo para pertenecer a la manada y para pues que no los ataquen y no los etiqueten como afeminados o mujercitas, ¿no? También tienen que enfrentar a esta parte de poca inteligencia emocional, ¿no? Porque siempre se les exige el... Ay, es que sí la tienen. Pues sí, pero es porque justamente se les enseña a no contactar con sus emociones, a reprimirlas, a bloquearlas, a
sé macho, no llores, no enseñes que tienes sentimientos. Y luego nos quejamos, ¿no? Exacto. Es que el hombre tiene poca habilidad emocional, tiene una discapacidad emocional enorme, pero los hemos reprimido toda la vida, O las sea, mamás. Justo, sobre todo, y ¿no? viene acá otra vez en esta parte de si muestran tantita emoción, que la emoción y esta parte sensible se considera más femenina, pues se les ataca, ¿no? Entonces, pues eso justo hace que no puedan trabajar y contactar como con esta parte. Y no digo que todos, o sea, hay muchos hombres que, bendito sea Dios, contactan muy bien con sus emociones, pero tristemente la mayoría no. ¿Por qué? Porque así se les ha educado a no contactar, a no mostrar sus emociones. Lo mismo, o sea, también tienen que enfrentar esta parte de educación sexista en donde justo incluso se les enseña a tratar a las mujeres como inferiores, que esto también de alguna manera distorsiona como su desarrollo y su identidad personal, ¿no? O sea, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera están de acuerdo con estas ideas, pero pues, híjole, ¿cómo cuestionar esto que me enseñaron y cómo cuestionar esto que me enseñó quizás hasta mi mamá, ¿no? No, ya está en el trabajo, ¿no? Ajá, y también para ellos puede ser complicada esta parte de que ellos tienen que ser siempre el proveedor y el que salga y trabaje, ¿no? Y que como que toda la responsabilidad caiga en ellos también es muy, muy duro. O sea, si te pones a ver la responsabilidad que tienen como hombres machos proveedores es muy, muy complicada. Entonces, pues eso también para ellos es una carga pues, fuerte. Y también y se sienten frustrados si no lo llegan a cumplir. Claro, si no son capaces, si por algo no tienen el mejor sueldo o el mejor trabajo o lo que sea, claro que sienten que no están alcanzando este estereotipo de macho exitoso, ¿no? Exacto. Y también una consecuencia fuerte que quizá pueden llegar a enfrentar justamente por toda esta combinación de cosas que ya dijimos es los fracasos matrimoniales. ¿Por qué? Porque justamente no se les enseña a, ¿cómo te diré? A ser exitosos en este ambiente de casa, en este ambiente en donde se tienen que relacionar bien y hacer equipo con una mujer a la que les enseñaron a ver como inferior. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer un buen equipo y hacer una buena pareja y tener una buena relación si siempre te enseñaron que tú tienes que ser el superior, que tú tienes el poder, que tú eres el que tiene que de alguna manera someter a esta persona? O sea, ¿cómo vas a hacer equipo? Pero fíjate, Yojis, también para las mujeres ese es un gran problema, porque entonces cuando tú te das cuenta que tú tienes áreas de desarrollo en las que puedes ser superior a tu macho, te tienes que volver sumisa y como no desarrollarlas porque lo vas a hacer sentir incómodo, cuando en realidad a lo mejor le estás quitando una gran carga emocional, carga económica, y no lo hacemos porque no, o sea, él es el macho, él es el que tiene que hacerlo, así me enseñaron a mí, y pues no, hoy estamos en tiempo de darle una voltereta a eso y de tratar de explicar un poco cómo me siento yo teniendo a un macho alfa junto y cómo se sienten ellos teniendo a una mujer alfa. No, y ¿sabes qué? O sea, justamente te digo, como que ahora hay mucho más conciencia en ese sentido. Ya mi generación y las que vienen abajo de mí son mucho más conscientes, ¿no? O sea, de todo esto, tanto hombres como mujeres, y se han hecho muchas luchas y muchos movimientos justo para no seguir promoviendo estas actitudes y comportamientos machistas, pero de todas maneras, pues obviamente sigue esto existiendo, porque como te digo, lo traemos ya tan adentro que aunque lo intentes de forma inconsciente, de repente te salen, tanto seas hombre como mujer, estas conductas y actitudes machistas. Pero fíjate, Yojis, algo que ahorita que lo estás diciendo me caen a mí como monedas, ¿no? En desbandada. Y es a la hora que yo, de 63 años,
veo todos estos cambios y veo todo esto que puedes modificar, me causa conflicto y quiero modificarlo aún hoy. Y entonces, a los ojos de las personas que están a mi alrededor, es como se saltó las trancas. O sea, esta señora se saltó las trancas, está haciendo cosas que no debería de hacer porque no le tocan, que no debería de hacer porque es mujer y como mujer tiene que comportarse siempre. Y entonces, sabes que a mí, que soy como bastante liberal y como bastante vanguardista y me gusta todo, como ir a veces en contra de todo lo establecido, me cuestiono, trato de accionar y soy frenada. Claro, pero ahí creo que hay que rescatar la parte importante que es que te estás dando cuenta que tienes como esta actitud y estas ganas de modificar y de cambiar cosas que a lo mejor te diste cuenta que no estaban bien y que a lo mejor tú las hacías. Y creo que también hay que aprender mucho a hacer las cosas porque tú así lo sientas, porque tú así lo quieras, porque tú así lo creas, aún a pesar de saber que quizá te encuentres con una sociedad que no lo va a aceptar, que te va a intentar frenar, pero creo que a estas alturas... Bueno, ya a mis alturas... Pero a cualquier altura ya, creo que lo importante es hacer lo que a ti te dé paz y sin importar lo que la gente opine. O sea... Es que eso lo deberíamos de hacer siempre, actuar sin que y yo sé te importe lo que la gente opine. Y yo sé que es muy difícil porque siempre entra en la parte de querer pertenecer y querer ser aceptado y bla, 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 pero creo que es mucho más importante serle fiel a... O sea, serte fiel primero a ti que serle fiel a la sociedad en cosas que además ni siquiera tú estás de acuerdo en y que van en contra de tus ideas. Yo ahorita que me toque dar un ejemplo, lo daré y verán qué difícil es. Y a ver, por ejemplo, tú en tu casa, en tu infancia, ¿recuerdas haber escuchado alguna vez la palabra machismo? ¿Había conciencia sobre esta cuestión machista? Ahora que lo hemos estado analizando, ¿consideras que tu papá o incluso también tu mamá pudieran tener ciertas conductas o favorecer ciertas conductas y actitudes machistas? Sí. Toda la vida, o sea, yo creo que desde que nací siempre ha existido el concepto de qué macho, ¿no? Ay, no, es que este es un macho. ¿Te fijas? ¿Ve cómo se porta de macho? No, bueno, ve cómo trata a la pobre esposa, ¿no? Y velo, además es pintacuernos. Y velo, además sabes que se va de parranda con sus amigos. Y velo, chupa, pero bueno, sin control. Eso estaba como adjudicado a... Era un macho. Y la pobre esposa, pues sumisa en su casa, aguantando todo lo que el esposo hacía, ¿no? Pero era como porque así se lo habían enseñado de generación en generación. Entonces te decían, no, es que el esposo de Martita es un macho, pero mexicano. Y yo aquí quiero decir, eso de macho mexicano, también son machos alemanes, también son machos suizos y también son machos en todos lados. Eso es general, o sea, es universal. Pero bueno, a mí sí me decían un típico macho mexicano. Pero es un poco lo que decía, o sea, como en Latinoamérica, además de esto del machismo, está la cuestión del patriarcado. Por eso de ahí sale como el ser macho mexicano, ¿no? Mi papá, o sea, ahora que lo analizo, pues a lo mejor era un poco machista en el sentido de que le decía a mi mamá, a ver, yo llego a las 6 de la tarde a mi casa y tú tienes que estar aquí cuando yo llegue. Y mi mamá volteaba y le decía, pero güerito, es que yo voy por las niñas a la clase de costura, que claro que estábamos en clase de costura. Entonces no voy a poder estar. Y siempre había conflictos porque mi mamá llegaba un poco más tarde de lo que él llegaba. Y eso a él lo perturbaba muchísimo. No creo que hayan sido por celos, sino más bien era como, cuando yo llego a la casa, la esposa tiene que estar. Pues la esposa tiene que estar, ¿no? Era como algo ya heredado. Yo creo que así lo traían ya como tatuado, ¿no?
También, por ejemplo, el que ponía los horarios de la comida, de la cena y de todo era mi papá, ¿no? O sea, vamos a comer a la 1:30 o 2, porque yo luego me tengo que ir a trabajar, y la cena es a las 8, todos juntos, ¿no? Eso un poco sí hacía mi papá. Y bueno, por supuesto que mi mamá, pues, no tenía la capacidad de decir, quiero salir a trabajar, aunque la economía a veces estaba tambaleándose, ¿no? Y mi papá, pues entonces él era el absolutamente proveedor de la casa. Y sí vi algunas cosas que creo que mi mamá de repente le fallaban. Yo creo que mi abuelo sí era muy machista, muy, muy machista. Ya sabes, era el que el lugar de la cabecera es mío y no puede ser de nadie más. Entonces llegaban a mi casa y entonces mi papá pues tenía una cabecera, mi abuelo tenía la otra, y entonces era un conflicto si un día decidían cambiar de cabecera, ¿no? Porque pues el señor era el que tenía que estar en la cabecera y él era el patriarca, mi abuelo, y entonces, ¿sabes qué? O sea, había que rendirle pleitesía. Mi abuelo, que sí era una persona que tenía más economía, como que se saltaba un poco las trancas con mi papá, y entonces haz de cuenta que a mi mamá veladamente o no tan veladamente le proveía de cosas que yo viéndolo hacían sentir a mi papá menos macho, ¿no? Porque mi abuelo viajaba, entonces le traía, ya sabes, que la media, que el brasier, que la telita, que esto, que lo otro, y entonces, pues mi mamá de alguna manera, y seguramente sin quererlo, pues sí le decía, es que mi papá sí me da. Pero bueno, su papá era además el jefe de mi papá, entonces, pues el que tenía más economía era mi abuelo, ¿no? Entonces sí un poco creo que sí mi papá era machista, pero también era sumiso en muchas cosas por tener encima de él a otro macho alfa, ¿no? Y con una convivencia de puerta en puerta, de puerta con puerta, ¿no? Porque mi abuelo vivía junto. Entonces yo creo que no se la ha de haber pasado muy, muy bien. Sin embargo, mi papá sí era una persona que ayudaba en la educación de los hijos, porque mi papá, sin haber estudiado mucho, mi papá era una persona culta, estudiaba, leía muchísimo, tenía todas las enciclopedias habidas y por haber. Y mi mamá, pues como ya lo sabemos, había estudiado hasta tercero de primaria. Y aunque se sabía los verbos y las confusiones y todo, porque tenía una memoria excelente, el que nos ayudaba a hacer las tareas era mi papá. Ok, entonces, a pesar de ser proveedor y ser macho y así, sí era capaz de involucrarse con los hijos, con su cuidado, con su educación. Y ya les he contado yo algo que recuerdo siempre con mucho cariño, que los sábados o los domingos, mi papá me llamaba a mí por ser la más grande, yo creo, y quizá porque éramos cercanos y teníamos como aficiones iguales, y nos sentábamos a pintar, ¿no? Y entonces mi papá me dedicaba muchísimas horas a estar conmigo pintando, cosa que mi mamá o no le gustaba o a lo mejor estaba ocupada en otras cosas. Yo sí puedo decir que mi papá se ocupaba mucho de mí. Me acompañaba a muchos eventos que tuviéramos, como que sí se involucraba, ¿no? Pero también te puedo decir que, por ejemplo, en el aspecto de tocar o de papi, me voy a sentar en tus piernas, estaba prohibido. O sea, no había manera de ese contacto porque él era hombre y yo era mujer, y entonces seguramente habían sido educados con que no toques a tus hijas, puede ser abuso, que bueno, a mí me parece que es verdaderamente obsoleto. Yo extraño el haberme podido sentar en las piernas de mi papá algún día y decirle como te quiero, y pues no había la chance, ¿no? Porque él era el macho, no podía demostrar, y porque además podía ser como causa de abuso, ¿no? Como te sientes en las piernas de tu papá, cuando es tu papá, claro. pero bueno, se daba. Por ejemplo, viendo que tu papá sí tenía ciertas actitudes y conductas machistas y así, ¿considerarías entonces que tu mamá era una mujer sumisa? No, o sea, yo creo que a mi papá le hubiera gustado que mi mamá fuera un poco más sumisa. Mi mamá
Quizá era sumisa en cuanto a las órdenes que mi papá ponía y reglas de la casa. Y bueno, también un poco sumisa en el sentido de no trabajar, pero pues porque también era algo cómodo, ¿no? Y porque tenía a su papá que le resolvía un poco sus problemas, ¿no? Entonces, no, mi mamá tenía un carácter bastante fuerte y yo creo que no, así como que sumisa, No, pero tampoco macho alfa. Ajá, o sea, me refiero a que sí permitía que tu papá fuera el que dijera, pues a esta hora tienes que estar en la casa y ya tener la comida lista. No, claro, o sea, ella sentía que así era. O sea, nunca dijo como, óyeme, no estoy de acuerdo, óyeme, esa hora no me queda. Quizás se quejaba y decía, ay, es que tu papá con pero sus no horarios. Con él. No, nos los decía quizá a nosotras, ¿no? Pero tampoco era que fuera un tema que llegara a la casa y le dijera, pues no voy a llegar a la hora que tú quieras, estás muy equivocado. No, o sea, no O sea, había, lo hacía y punto. Uh-huh. Ok, ¿y crees que algunas de estas conductas de alguna manera se las heredaron o fomentaron de alguna forma que pudiera causar como ciertas diferencias entre tú y tu hermana mujeres y tu hermano hombre, o que pudieran de alguna forma, pues sí, como perpetuar esta cuestión machista, como para que tu hermano creciera también con ciertas ideas machistas que pudiera repetir o ustedes repetir? A lo mejor si mi hermano tiene ideas machistas, no lo sé, yo creo que él ha tenido que hacer grandes cambios en su vida. No precisamente, yo le llevo 6 años, entonces sabes que cuando él nació, y a la hora que supimos que era hombre, bueno, sí era como, ay, wow, qué gozo tener un niñito, ¿no? Y entonces a lo mejor mi papá sí ponía como sus expectativas de, va a jugar fútbol, va a ser mi compañerito, y finalmente, pues todos íbamos al fútbol, y todos lo acompañábamos y todos hacíamos todos, y a mí me hubiera encantado tener unos zapatos con tacos, pero pues al que se los compraban era él, pero pues yo era la porrista, ¿no? O sea, yo iba al fútbol y lo acompañábamos y yo veía los toros con él, veía el fútbol, veía los deportes con mi papá, y porque Pancho, mi hermano, era más chiquito, ¿no? Entonces, no me acuerdo así como que tu hermanito no lo haga por ser hombre, más bien era, hazlo porque tu hermanito está muy chiquito, ¿no? O sea, más bien por la diferencia de edad, pero no por el sexo. Y tú ahora que dices que de pronto te has dado cuenta y quieres tener ciertos cambios respecto a quizás ciertas conductas o ideas que traías del pasado, o sea, sí consideras que de pronto tú pudieras llegar a tener ciertas conductas o actitudes machistas. Bueno, yo creo que yo sí soy bien machista. No machista. O sea, me gustaría ser macho. Que es diferente. No, pero... ¿What? No, a ver, o sea, yo me refiero a que, o sea, porque al principio dijiste, hay cosas y ideas y demás que quiero cambiar, pero que muchas veces me veo frenada por la sociedad. Por ejemplo, Yojis, muchas mujeres nos sentimos como madres solteras, aún teniendo una pareja junto. Okay. Y esto yo lo veo ya a la distancia. Mucho es, pues, porque el hombre no se involucra, porque tiene que salir a trabajar. Pero también podríamos decir que nosotras le decimos, ay, tú no te preocupes, tú haz lo tuyo y yo me encargo de los niños. Y para el hombre, pues creo que es también como una posición cómoda, porque si algo sale mal te van a decir, tú lo decidiste. Tú lo educaste. Tú lo educaste. Tú lo quisiste así. Tú no trabajabas, tú no aportabas, tú no hacías. No es mi caso, pero sí me he sentido madre soltera en este sentido de la educación. Tu papá pues trabajaba muchísimo, no tenía tiempo para hacer las tareas con ustedes y pues de pronto se iba a una casa que estábamos construyendo
y se iba todo el fin de semana a trabajar y regresaba el sábado hasta en la noche, y entonces pues la enfermedad, el vómito, todo eso me tocaba a mí, y él pues no estaba involucrado en esas cosas, y cuando llegaba pues estaba cansado y decía, yo ya me voy a dormir, ¿no? Entonces sí te sientes como madre soltera, sí sientes de pronto que, uy, creo que la regué en esto, pero ese es mi caso particular. Habrá otras parejas que lo sepan manejar de otra manera. No, pero como dices, o sea, yo creo que también ahí falta que realmente se trabaje en equipo, ¿no? En donde ya no existan como estos roles de tú eres el proveedor y yo voy a ser la ama de casa y madre, sino que ambos puedan participar en estos roles, ¿no? Y ambos puedan involucrarse. Y siento que muchas veces también, como dices, cada quien muy cómodo en su posición, a lo mejor, no sé, asumes que a ti te toca cierta parte como los hijos y quizá no pides ayuda o tratas de involucrar, pero también eso está horrible, o sea, porque también tendría que nacer del hombre quererse involucrar, no tenerle tú que decir, oye, involúcrate, ¿no? O sea, pero pues ahí creo que es un tema pues sí, que sí va de la mano del machismo, pero pues que es y de la educación. Otro tema y de la también educación, ¿no? muy aparte y muy largo, ¿no? Pero entonces, de alguna manera sí también podrías decir entonces que tu esposo sí tiene ciertas actitudes y conductas machistas, ¿no? En el sentido de yo soy proveedor y punto, se acabó, y no me involucro como en esta parte de los hijos. Exacto, que si la vacuna, que si ir al pediatra, que si todas esas cosas, pues me tocaban a mí. Estuviera enferma, no estuviera enferma, me sintiera cansada o no me sintiera cansada. O sea, era algo que me tocaba y que tenía yo que hacer. Y sabes qué, yo también, ahora analizándolo, o sea, siento que sí hubo de pronto ciertas conductas que sí hacían diferencia entre mi hermano y yo por parte de mi papá. O sea, y siento que es como por esta parte, pues sí, de macho, ¿no? O sea, que tiene que ver con su historia personal, en donde sí, él tuvo que trabajar desde muy chavito y ser independiente en todo sentido y pagarse la carrera, etcétera, etcétera. Entonces siento que él trae como muy metido esta idea de pues los hombres a cierta edad pues ya tienen que ser estos machos exitosos y que pueden todo y que no necesitan la ayuda de sus papás, y en cambio pues las hijas pues como que sí, ¿no? Porque pues pobrecitas. Sí. Entonces, a mí me convino. Ajá, pero o sea, por alguna razón a mí me convino, o sea, siento que a mí sí me daba mayor apoyo, sobre todo económico en ciertas cuestiones, que a mi hermano no, y a mi hermano era como pues a ver cómo le haces, ¿no? Y pues ahí velo tú solo. O sea, como que siento que si mi hermano le pedía ayuda para ciertas cosas, le decía como, no, a mí no me ayudaron, hazlo tú. Pero si llegaba yo, siendo mujer, a decirle, ¿me ayudas?, a mí sí me ayudaba. Y no económicamente nada más. Sí, no. Sino en la vida diaria y en la vida práctica. El caso de la maqueta es un caso súper claro de yo no te voy a ayudar porque, ¿qué crees? Cuando yo estudié a mí nadie me ayudó. Pero a ver, o sea, estás hablando del caso de la maqueta que tú y yo sabemos, pero nuestra audiencia quizá no. Por favor, explicamos. Es que, Juan sí estudió arquitectura. Es que creo que ya lo habíamos platicado en algún podcast. Juan sí estudió arquitectura y bueno, pues yo daba por hecho que siendo el papá arquitecto, pues el que le iba a ayudar en estas cuestiones de la arquitectura era el papá. Y entonces, la primera vez que Juan sí tuvo que hacer una maqueta, entonces llegó y me dijo, ma, pues es que no me anda saliendo bien la maqueta. Y pues yo, ya sabes que me encanta todo lo de las manualidades, trataba de ayudarlo, pero pues no tengo esa visión del arquitecto, entonces no me salía. Y entonces le dije a Juan, si no te preocupes, voy a ir a pedir ayuda. Entonces subí a decirle a Juan que estaba trabajando en la computadora y le dije, oye, esposo, ¿crees que podrías tú bajar a decirle a Juan si cómo va lo de la maqueta? O sea, yo jurando que papá iba a bajar de inmediato a hacerle casi la maqueta, ¿no? Y entonces, pues el esposo volteó y me dijo, no,
O sea, eso es algo que él tiene que resolver solo. A mí nadie me ayudó. O sea, a mí a los 18 años me dejaron solo y yo, perdón, tuve que rascarme como pude. Y la maqueta finalmente salió, ganamos premio, pero la tuvimos que resolver Juansi y yo, y desde ese momento, además, ¿sabes qué? A papá ya lo relegamos. Claro. Dijimos, ya, este cuate no ayuda, pues ya vamos a hacer tú y yo equipo, Juansi, en vez de hacer el equipo entre los tres, que eso hubiera sido lo mejor. O entre ellos dos. Claro, y como dices, o sea, si llegaba yo a pedirle ayuda para cualquier cosa, como que a mí no me decía que no. O sea, no sé si justamente por esta parte de que a él siendo hombre no lo ayudaron y como que él se las tuvo que ver solo, ¿no? Y como esta parte de sí, los machos pueden solos y las mujeres necesitan más ayuda, pero pues a mí como que, o sea, como que siento que de su parte, aunque sí no hubo esta parte como cariñosa y de involucrarse y demás, o sea, si yo le llegaba a pedir algo tanto económico como de ayuda en cualquier cosa o de acompañarme o de lo que sea, como que siempre me decía que sí. Cosa que a mi hermano no, entonces siento que puede ir como por este aspecto, ¿no? Y bueno, justo en esta parte de que muchas veces, tanto hombres como mujeres, seguimos fomentando y perpetuando y haciendo ciertas conductas o actitudes machistas, viene un poco de que, como decía, ya muchas cosas tristemente las traemos tan incrustadas y ya las hemos normalizado tanto que de repente, pues, aunque no estemos de acuerdo en eso, pues como que se nos sale. Y ahí entraría esta cuestión que se llama micromachismos, que no sé si lo han escuchado. Pero es interesantísimo. Pero es justamente una forma de violencia que está presente literal en la vida cotidiana, pero que justamente por ser acciones pues tan normales o cotidianas, incluso puede pasar desapercibido o verse como casi invisible. Es que así le llaman el machismo invisible. Y son justamente como estas sutiles maniobras, exacto, ¿no? Que son justo de ejercicio de poder. ¿Y qué crees? Frente a esta como autonomía femenina, ¿no? Y surge en el 90, en los años 90. Ese término, pero obvio ha existido siempre. Ajá. Y lo peor del caso es que ya son cosas socialmente aceptadas, que les digo, como pasan hasta desapercibidas, como que ya las vemos como normales y pues las aceptamos y ya no brincamos o defendemos esas cuestiones, ¿no? O sea, que puede ser... Sí, que justo es difícil ya de detectarlo por lo normalizado que está, ¿no? Que pueden salir en conversaciones cotidianas, ¿no? A través de burlas, a través de comentarios, típico en los chats, en los memes, todo esto es violencia, en donde se haga menos a la mujer, pero que pues ya lo mandas así como de jajaja, qué cagado, y chistín y broma, y se sale en una conversación a lo mejor como chiste, como broma, pero pues entre broma y broma, pues la verdad se asoma y la verdad salen ahí a flote como estas ideas machistas que no están nada padre, que no es chistoso, que no es cagado y que no se tendrían por qué estar mandando ni repitiendo estas ideas y conductas y imágenes, etcétera, ¿no? Pero fíjate que yo ahí creo, Yojis, y que se han ido como al extremo absoluto en pensar que hay conceptos o acciones que hacen que se pueden considerar como micromachismos y que yo las veo como gentilezas o como parte de una caballerosidad que tiene el hombre hacia la mujer. ¿Y esto por qué? No porque él sea más poderoso ni nada, sino porque es una delicadeza, es una atención que pueden tener hacia nosotras, pero resulta ser que ahora las mujeres de hoy lo ven como, ¿qué te pasa, güey? O sea, si yo puedo hacer exactamente eso, no necesito que me des la acera, que me metas adentro de la calle, cuando antes lo hacían como por una educación, o que te abran la puerta del coche, o que te jalen la silla para que te sientes, o que cuando vas a llegar al lugar se paren para que tú te puedas sentar, o ¿qué otra cosa a mí me gusta? Mi papá, por ejemplo, que era así súper caballeroso, llegaba y le decía a una de mis profesores, estoy a sus pies. O sea, imagínate que ahorita te llegan y te dicen, estoy a sus pies. Bueno, yo creo que ustedes se vomitan en ese mismo instante diciendo, o sea, ¿qué te vas a poner a mis pies ni que 8 cuartos, no?
Y también fíjate que he oído cómo nos pueden cosificar. Y es, por ejemplo, en el caso de los covers. Las mujeres no pagan cover. Y esto un poco es ya en la mercadotecnia, porque si hay más mujeres en un lugar, van más hombres. Y entonces, pues claro que les conviene porque consumen más. Entonces no importa las mujeres que no paguen, porque ellas atraen a los que van a consumir. Entonces, claro, Yogis me decía un día platicando, pues a mí me conviene, porque entonces yo no pago. Pero hay otras que te dicen, no, es que me están cosificando. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? Si los que no pagaran fueran los hombres y los tuviéramos como objeto de deseo y fuéramos las mujeres las que fuéramos a los lugares y tuviéramos que pagar. No sé qué pasaría. Sería un experimento interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos platicado, no? Lo de, necesito abrir un frasco. Ay, Juansi, yo, ¿no? Juansi, ¿me abres el frasco? Y entonces Yogis voltea y me dice, o sea, Juansi está a 3 kilómetros, ¿por qué no me lo pides a mí que yo lo puedo abrir perfectamente? O sea, ¿por qué yo creo que solo los hombres pueden abrir los frascos? Y yo, bueno, porque tengo un rollo en el cuello y tengo un bracito como que no me da tanta fuerza, ¿no? Pero es cierto, o sea, ya hay cosas que voy a cargar, ¿no me ayudas? Cuando a lo mejor yo tengo la misma fuerza física para poder cargar ciertas cosas que no necesito, ¿no? Claro, o sea, el pedirle ayuda, como dices, de cosas de fuerza y demás, cuando hay hombres y mujeres, si se lo pides directo a un hombre pensando que las mujeres no lo van a poder hacer, obvio ahí es un micromachismo. Y como mamá de repente decías, oye hijita, ¿vas a salir? Sí, voy con Gaby. O sea, van solas. Y entonces Yogis me decía, no, mamá, o sea, no voy sola, voy con Gaby. Yo le decía, sí, pero no va ningún hombre. O sea, ¿cómo? Van solas. No, o el hecho de que, o el hecho de que a lo mejor si sale tu hijo, ni siquiera le preguntas a dónde va, con quién va, a qué hora regresa, etcétera. Y con las mujeres si hay horarios, si investigas profundamente con quién va a ir y si no va un hombre te sientes insegura, etcétera, etcétera, ¿no? Que haya como estas diferencias entre horarios, entre consecuencias, entre tareas. Pero yo traté de ser bastante. Sí, bastante no, pero no hablo de mío, ti, sino de en general como estos micromachismos que pueden surgir en la casa, de los papás cuando le hacen ciertas preguntas o ponen ciertas condiciones a las mujeres sí y a los hombres no. Sí, me voy a Acapulco. Órale, sí, ok. Mijito, va. Sí, mijito. Y tu hija ni madre. ¿Cómo que te vas a ir a Acapulco? O sea, ¿con quién te vas a ir a Acapulco? Pero ¿cómo que? No, mijita, claro. ¿pero qué te pasa? Claro que no. Y por ejemplo, algo tan sencillo, Yogis, que se ve cotidianamente, el cambiador de bebés lo tienen en el baño de mujeres. O sea, ¿cómo por qué? Ciertamente. O sea, ¿qué pasa si el papá es papá soltero? O si el papá le toca ese fin de semana cuidar a los niños y resulta que no hay cambiadero en el baño de hombres. Exacto, porque los hombres no cambian pañales. ¿Cómo ven? O sea... Órale, eso está cañón y no lo había pensado. Esas son pequeñas cositas que hacen una gran diferencia. Pobres hombres que tienen que pedirle a una señora que no conocen, oye, ¿no me ayudas a cambiarle el pañal al bebé, por favor? Meterse al baño de mujeres porque solo ahí hay cambiador. Por ejemplo, algo que me impresiona, los nombres de las calles. Por lo general son de hombres. Ernesto Elordi, Manuel M. Ponce, Guti Cárdenas. Fíjense, es algo muy curioso. Nuestra calle, donde ahorita estamos ubicadas, Yogis y yo, tiene la peculiaridad de que se llama Damas. O sea, eso es algo verdaderamente extraño. Porque las de junto, pues no se llaman damas, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, femeninas. Mercaderes, factor, pero esta calle en especial se llama Damas, cosa que es rarísimo, no sé por qué le hayan puesto Damas, pero bueno, ese es un punto importante, ¿no? El nombre de las calles también. ¿Qué otra cosa? Pues el piropear. O sea, perdón, pero el piropear es una cosa terrible. O sea, los hombres, según ellos, lo hacen como un halago. Perdóname, pero discúlpame. O sea, no necesitamos que nos andes cosificando y diciendo cosas respecto a nuestro aspecto. Pero hay unos piropos lindos. Sí, pero porque tú te pasas
y ves cosas que están mal, como, ay, qué lindo, me piropeó. No, amigos, no piropeen, es horrible, ¿ok? No lo hagan. Estos que intentan seducir sí o sí, y tú, no quiero, y dices que no, y que no, y que no, y ellos no aceptan el no, y siguen insistiendo, eso tampoco está padre. No lo hagan, no es no, punto, y se acabó, o sea, no le sigan intentando. Esta parte de no entender y respetar el consentimiento, ¿no? O sea, que dices que no y ellos, ay, sí, pero el no es sí, no es no, no es no, o sea, punto. Esto que se llama mansplaining, en donde el hombre te intenta explicar como si tú fueras una pendeja que no sabes. Y es como, a ver, si te encargo, no me intentes explicar, o sea... Si yo también estudié. Sí, aparte luego te intentan explicar cosas que son más hasta como de mujer. O sea, es como si un hombre te empezara a intentar explicar la menstruación, por decirte. Es como, güey, si ubicas que la que menstrua soy yo y tú no. O sea, ese es un ejemplo como muy claro del mansplaining. Te intentan explicar, ellos siendo hombres y tú mujer, cosas que por supuesto que tú entiendes perfecto. O la tecnología, ellos creen que todos lo saben en tecnología, y sabes que a lo mejor tú estás haciendo ahorita un programa, un podcast, pero tú grabas, pero eso ya tú está muy editas. elevado, o sea, es muy horrible cuando de verdad te intentan explicar cosas que son hasta más o sea, más que solo le pasan a las mujeres que a los hombres. Pero es que fíjate, Yojis, al hombre desde chiquito se le castra emocionalmente. ¿Y qué creen? El hombre se va convirtiendo en una bomba de tiempo. Tristemente, por todas las prohibiciones de expresar sus sentimientos, por todas las prohibiciones de poder decir, sabes que estoy triste, me siento mal, hoy me siento incapaz, ¿me entiendes?, de traer el suficiente sustento a la casa, échame la mano, ayúdame, y lo aleja de su dimensión humana. Lo hace sentir que tiene que ser como el hombre perfecto. ¿Y sabes el hombre proveedor, el hombre macho alfa, y ¿sabes qué? Que no. No, y todo esto, o sea, finalmente de todo lo que engloba el machismo, pues lleva a la infelicidad. Absoluta. Tanto de un lado como para el otro. O sea, ya vimos todo lo que en un hombre también conlleva. Pero además, fíjate yo, por ejemplo, los hombres, ¿ya te acostaste con una chava? Y los chavos tienen 16 años, ¿no? Sí. Pues no. La verdad es que no. No, güey, te voy a llevar con unas. Bueno, hay veces que hasta los papás le dicen, no, hombre, te voy a llevar con unas viejas. O sea, ¿cómo es posible que a los 16 años no hayas tenido relaciones? Y por el otro lado es, mijita, espero que a tus 16 años mijita, espero no hayas tenido, sí, que no hayas tenido ninguna relación sexual, por favor, porque sabes que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. O sea, ¿cómo? Sí, como esta parte de festejar, o sea, de festejar entre más promiscuo sea el hombre, y en cambio si la mujer es puta. Exacto, o sea, no se le baja de puta, de zorra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que ya ahondamos bastante y quisiera como concluir de alguna manera toda esta cuestión, en donde siento que, o sea, tanto hombres como mujeres somos como multidimensionales, ¿no? Y tenemos como muchas dimensiones, y como hemos hablado, tenemos tanto parte femenina como parte masculina, ¿no? Y en el caso de los hombres, con esta cuestión del machismo, siento que se les está limitando mucho como este enorme potencial y estas enormes posibilidades que tienen de ser hombre. O sea, como que se les está limitando a ser este macho con el poder y es que déjame dar un ejemplo típico. A ver, mijito, no te debes de dejar que nadie se burle de ti en la escuela. Te lo madreas. O sea, le rompes su cara. Y en cambio a la mujer es, no, mijita, dialoga, seguramente podrían, ¿me entiendes? Ve y dile a la miss. Entonces, desde ahí estamos fomentando que el hombre sea violento, que sea agresivo, que se defienda con los puños, en vez de defenderse de otra manera que sería mejor, que es con el diálogo y con una acción de sentimientos. Justo, porque justamente les reprimimos que contacten, o sea, esta parte como emocional y sensible, ¿no? Se fomenta, digamos, que en ellos como que una sola energía, que va a ser la masculina, en donde justamente todo lo que tenga que ver con lo femenino, ¿no? Toda esta parte de emociones, de
sensibilidad, etcétera, bye, Pero quítala, córtala, o sea, fíjate, se reprime, se pierde, se elimina y se mantiene solamente esta esfera como masculina, quitando toda esta otra posibilidad enorme y rica que hay de la combinación de ambas partes. Y hablando, por ejemplo, de la educación de los hijos, es que cómo no. O sea, si la paternidad prohibida es desde que son chiquitos, tú no vas a jugar con las muñecas. ¿Qué tal que jugaran con las muñecas y supieran cambiarle los pañales a la muñeca, por ejemplo? Entonces, ¿sabes qué? Es muy benéfico. Crecen. El juego simbólico. No, crecen. Los niños en la casita. Crecen ya sabiendo que pueden cocinar, que pueden cambiar pañales y que no nada más son los que aportan la cartera, sino que aportan mucho más para beneficio de una casa, porque la mujer también puede salir a trabajar, pero además es la que tiene que cambiar los pañales, tiene que darle la medicina, tiene que estar, o sea, no se vale, o sea, aquí sí hay una desigualdad tremenda en ambos casos, ¿eh? A él le estás quitando la posibilidad de expresar sus sentimientos y de ser amoroso con sus hijos y de sacar esa maternidad, paternidad que todos tenemos, y a la mujer la estás duplicando en la chamba. Entonces, exacto, pues no está padre. Sí, ¿no? Y entonces yo creo que justamente aquí lo importante es como revisitar estos conceptos, revisitar el pasado, revisitar qué nos han enseñado, para justamente no seguir creyendo y repitiendo y promoviendo todo aquello que nos enseñaron y que la verdad ya no está encajando en esta actualidad, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que tenemos que deconstruir para, o sea, cuestionarnos, ¿no? Desaprender muchas cosas que ya no van, que ya no son, que ya no deberían de ser, que nunca tendrían que haber sido, pero que quizás hasta ahora realmente se nos está cuestionando al respecto. Y es que algo que se me ocurre ahorita es, a las mujeres nos educaron entonces como que los hombres son nuestros papás. ¿Cómo ven? O sea, eso es verdaderamente sí, aunque pongas esa cara. Pero entonces tú te casas y quieres iniciar un negocio, oye, ¿puedo? Sí, pedirle permiso. Oye, quiero ir a tomar el café con mis amigas. Oye, ¿puedo salir a tomar el café con mis amigas? O sea, ¿cómo por qué? O sea perdón. No es tu papá, es tu pareja, sí. Es tu par. Si él se va a ir a la noche del dominó, pues tú puedes hacer la noche de la canasta en tu casa. Pero a ver, time, o sea, mujeres, si tienen que pedirle permiso a su pareja para hacer cosas, ahí no es. Ahí no es, Ahí no es, salgan corriendo. Y se los digo yo, que lo aprendí muy al principio de mi matrimonio, que me dijeron, pues si no es tu papá, mi reina, o sea, es tu pareja, le avisas que vas a salir. Exacto, no le pides permiso, Exacto. Perdón. Y aquí quiero enfatizar algo súper importante. La igualdad es un verbo. Y como verbo es algo que se tiene que accionar y se tiene que trabajar diario, todos los días. O sea, no podemos esperar que las cosas por arte de magia cambien, porque es algo que, como vimos, viene de toda la vida, desde el inicio de la vida humana y que traemos incrustado, ¿no? Entonces es mucho trabajo de desaprender, de deconstruir, de luchar contra lo que está impuesto y ya hemos normalizado. Entonces, acuérdense, la igualdad como verbo que se tiene que trabajar todos los días. Y ¿sabes qué, Yojis? También un poco que se den cuenta las chavas que hay hombres que son caballerosos, no es que las quieran hacer menos y que ellas se permitan ser consentidas en ese sentido, porque ellas consienten en otro. Claro, no, pero aparte, o sea, el otro día vi justo como una discusión en donde se hablaba esta parte de, a ver, caballerosidad contra machismo. No tiene por qué estar peleado, ¿eh? Y exacto, o sea, yo ahí estoy de acuerdo contigo, tampoco al límite, o sea, ahí me ha tocado salir con hombres que se pasan de caballerosos y entonces a mí me causa conflicto, pero esta parte de abrirte la puerta, de ciertos detalles, pero a ver, como dices, de ponerte del lado de la acera. De la acera. Así se decía. O sea, todo eso se me hace padre porque es como que te están cuidando. Pero mira, como que te están dando importancia, no por hacerte menos y porque seas una inútil,
sino porque te están cuidando, o sea, verlo como un detalle de te están cuidando, les importas y entonces están buscando como tu bienestar y tu, no sé, tu cuidado. Quiero dar un ejemplo clásico. Entonces, exacto, o sea, se me hace ya muy exagerado que pensemos que el ser caballerosos sea porque son machistas. Miren, voy a dar un ejemplo. Vas a un restaurante, ¿no? Entonces vas a permitir que él te retire la silla para que tú te sientes. Y entonces tú, como en agradecimiento de eso, a la hora que viene el taquito de guacamole, pues tú le haces su taquito de guacamole y se lo das, ¿no? O sea, ese puede ser un detalle lindo. Bueno, yo, como Johanna, me gustaría eso. Pero también me gusta, por ejemplo, que me pregunten, ¿qué vas a comer? ¿Qué te gustaría comer? ¿No? Entonces tú ya dices, ay, pues me gustaría esto. Y que él pueda decirle al mesero, ¿sabes qué? La señorita o la señora va a comer esto y esto y esto y esto. Eso siento que se ha perdido, pero también en los hombres ya de mi edad. Ya no tienen esos detalles. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque como justamente las mujeres lo empezaron a ver como una agresión y como algo... yo puedo pedir mi comida yo sola. Exacto, como algo de, güey, me estás haciendo sentir inútil. Por eso siento que muchos hombres ya lo están dejando de hacer. Entonces, pero a ver, o sea... una rayitita. Exacto, o sea, hay que entender... ¿Con quién estás también? Que es lo que le esta gusta, parte ¿no? de caballerosidad es porque te están cuidando, porque te están dando importancia como mujer, o sea, no es que, o sea, bueno, esa es nuestra percepción, o sea, no es que te vean como inútil, no, que eres incapaz de abrir tú la puerta, o sea, no es de verdad porque te están cuidando, o sea, yo lo he visto con mi hermano que es caballeroso, con mi mejor amigo que es súper caballeroso, que incluso si yo decido abrir la puerta solita se enoja, o sea, y es porque, a ver, déjame que yo lo haga porque te estoy cuidando y me importas, ¿no? O sea, lo hacen como detalle, no como de, güey, eres un inútil y por eso tengo que abrir la puerta. Yo sí quiero decir algo. Yo a Juan sí lo he educado, no a que sea machista, pero sí a que sea caballeroso. Y de verdad que la satisfacción que tuve ahora que estuvimos en Nueva York es que entramos al metro y Juansi, por supuesto, que estaba sentado junto a mí y de pronto llegó una señorita, Juansi se paró y la chava volteó y le dijo, you are a gentleman. Y entonces yo volteé y le dije, sí, ¿verdad? Y entonces volteó y me dijo, sí, pero eso también es porque tú lo educaste así. Entonces, ¿saben que ver cómo Juansi de pronto le abría la puerta a una señora que se iba a subir al taxi? A mí me da gusto, porque eso significa que está como con los ojos puestos también en la otra persona. No nada más en él. Y a mí me da gusto haber educado, no machista, pero sí caballeros. Sí, la verdad sí. Y bueno, ya así como última Ay, que siempre se nos va, perdón. Creo que es importante justamente si nosotros ya tenemos esta idea de cambio, de mejorar, pues la mejor forma de hacerlo es educando a la gente de tu alrededor y cómo haciéndoles ver que a lo mejor lo que están haciendo pues no está correcto, no está lindo. O sea, oye, si estás piropeando, no lo hagas, no está padre, oye, si andas mandando este tipo de mensajes y estas bromas, no lo hagas, no está padre. Claro. Oye, o sea, no hagas esto del mansplaining, güey, o sea, no es tonta, se entiende, o sea, a lo mejor no evidenciarlos, pero sí como acá en corto decirles, oye, estoy notando esto que no está padre, y hacerlos como conscientes. Y también muy importante, cómo puedes educar a los de a tu alrededor, pues siendo tu ejemplo, tú no haciéndolo. Claro. O sea, o haciendo cosas que no favorezcan esto, ¿no? Que al revés. Y otra cosa importantísimo para los que piensan que el feminismo surge justamente en contra, como lo opuesto al machismo, no. Acuérdense que el machismo es esta idea de que la mujer es inferior y el hombre es superior. En el feminismo eso no es lo que se busca. O sea, la idea no es hacer que la mujer sea superior haciendo menos al hombre. Lo que busca el feminismo justamente es tratar de encontrar los mismos derechos y oportunidades para las dos partes, ¿no? Una igualdad, una equidad. Y realmente como hombres y mujeres deberíamos de tener igualdad de oportunidades sin olvidar que somos diferentes. Uh-huh. O sea, sin
sí tendríamos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos todos, pero sin perder de vista que somos diferentes. O sea, hombres y mujeres somos diferentes. Punto. O sea, somos humanos, sí, eso nos hace iguales y tendremos muchas cosas iguales, pero hombres y mujeres somos diferentes. O sea, nada más véanse físicamente. Entonces, pues eso se los dejamos de tarea. Busquemos ser ejemplo, busquemos desaprender cosas que no nos sirven. Y yo añadiría, no porque yo tenga 63 años y ya sea una mujer hecha y derecha, me debe de gustar el machismo. Entonces, la persona o las amistades que tengas que se acerquen a ti no te pueden decir, es que eso no lo hacen las mujeres. Pues, ¿qué crees? Yo sí lo hago. Y no por eso dejo de ser más mujer, simplemente no me gusta. Y además, nunca es tarde para cambiar, ¿no? O sea, me encanta la idea de que aunque eres de otra generación en donde las ideas eran diferentes y en donde a lo mejor todavía no había esta conciencia, estés tan abierta a desaprender todo eso que no está padre y a buscar cambiar y ser mejor. Pues es que lo que pasa es que vivo en el mundo de hoy, yo no puedo seguir viviendo como por eso, vivía pero antes. Pero hay mucha gente que se estanca ahí en el pasado. Pues entonces, seguramente. Pues bueno, esperemos que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.